todos, bienvenidos, bienvenidas. La primera intervención corre a cargo de Joan Herrera. Te voy a pedir que... Bueno, Joan es político, abogado, especialista en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente. Es director de Acción Ambiental, Energía y Servicios Urbanos del Ayuntamiento del Prat de Llobregat y ha sido director de IDAE. Adelante, Joan. Bueno, muchas gracias. Esto que me hayáis dicho político está muy bien, el resto también lo sois. Lo digo porque a la política institucional hace un montón de años que no me dedico. Y en segundo lugar, disculparme por lo justo que llego, porque hoy teníamos un seminario en la Rovira i Virgili sobre comunidades energéticas, modelo distribuido. Estoy de profesor asociado en la Rovira i Virgili. Tenía que estar, porque si no me echaban, ¿no? Me dijeron, o estás o te echamos. Y bueno, ya sabéis que esto de ser el profesor asociado no es ninguna bicoca, ¿no? Pero bueno, como me divierte esto de ser profesor asociado, pues decidí hacerme la matada de estar por la mañana en Tarragona, por la tarde en Valencia, y solo había una manera de hacerlo, que es viniendo en coche, y en este caso, como no tengo coche, con el coche de mis padres, como si fuese un teenager cualquiera, ¿no? Pidiendo el coche prestado. Bueno, voy a entrar en materia sin dar datos, y voy a hacer una reflexión más jurídica y de políticas públicas en torno a cómo la energía regresa al territorio. Porque Juan ha dado datos que yo creo que son muy clarificadores. ¿El autoconsumo tiene recorrido? Sí, mucho. Y además tiene una virtud, no solo aquello que se genera, sino, si me permitís, la alfabetización energética que representa. Cuando alguien es protagonista del autoconsumo, cambia sus hábitos y sus pautas. Y es tan o más relevante el cambio de pautas en su consumo que no la generación. Ahora bien, eso tiene un límite. Y el límite precisamente es que el autoconsumo tiene un recorrido, digamos, como máximo, y con Juan lo hemos compartido, del 25% en el mejor de los casos de la necesidad de generación eléctrica en un escenario de electrificación y de descarbonización con menor consumo energético, pero con más consumo eléctrico. Y yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de no llevarnos al autoengaño. El autoconsumo tiene recorrido, pero, perdonar, en escenario de transición energética habrá que ocupar parte del territorio. Esa ocupación parcial del territorio, en Cataluña hay un estudio de CEMES que lo que hace es calibrar en el escenario catalán una ocupación del 2,5% del territorio. Podemos hablar si es el 2 o el 2,5%, en cualquier caso es un porcentaje relevante. No tan relevante como algunos creen, pero significativo. Un 2,5% del territorio es una ocupación física que cambia el paisaje. La pregunta es, ¿en escenario de emergencia climática el paisaje va a cambiar o no? Yo creo que hay ninguna duda, ¿no? No tenemos ninguna duda que en el sur de Europa ese cambio de paisaje se va a producir sí o sí. Y la pregunta es cómo gobernamos ese cambio. Yo os quería plantear cuatro elementos con el esquema de presentación, con 4 provocaciones. Pacto ciudad-territorio, o que se pongan el aerogenerador en la Castellana, en el Passeig de Gràcia o aquí en el centro de Valencia. Lo digo porque esta es una máxima habitual cuando se desarrolla un parque eólico o fotovoltaico en el territorio. Y creo que todos lo podemos compartir. El segundo, solo invierten los del oligopolio. Y la pregunta es, ¿y cómo hacemos que haya mayor inversión? Y más plural. El tercer elemento, ¿cómo se compensa al territorio? Y aquí sí que desarrollaré una reflexión sobre el rol y el papel de las comunidades energéticas, que sabéis que son 2 figuras que emanan de directivas distintas, comunidades de energías renovables, comunidades ciudadanas de energía. Y por último, la importancia de la mediación. Venga, vamos al primero. Que se pongan el molino en la Castellana, en el Paseo de Gracia o en el centro de Valencia. Bueno, yo creo que esta es una reflexión real, porque lo cierto es que hay territorios que aportan renovable, hay territorios que no aportan tanta. Yo vengo de Cataluña, donde sabéis, ¿no?, que en generación renovable pues estamos, no es que estemos en el furgón de cola, es que no nos hemos siquiera subido al tren. Pero lo cierto es que cuando se desarrollan proyectos de renovables, lo típico y tópico es, oye, que se lo hagan, lo digo la experiencia catalana, que se lo monten en Barcelona. Comentarios en el Penedès, comarca productora de cava, donde decían y planteaban que se lo hiciesen en Barcelona, un parque fotovoltaico,
pequeño, relativamente pequeño, ya que en ese pueblo, no diré cuál, tenían una necesidad de menos de 4 megavatios para abastecer precisamente al pueblo y al entorno. Es tanto como decir que en ese pueblo, en este caso de productor de cava, se bebiese todo el cava en el pueblo, que no sería razonable. Lo que es cierto es que con el mapa que nos explicaba Juan, lo que tiene que haber es ejemplo en la ciudad, pero tiene que haber aportación en el territorio y lo que tenemos que ver es cómo se compensa. Para eso, yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer, como os decía, el límite del autoconsumo. El límite del autoconsumo no solo en lo que se refiere a la ocupación física, sino en torno a la necesidad de un mix eléctrico diversificado. El autoconsumo básica y principalmente se desarrolla a partir de la fotovoltaica y obviamente en un escenario de una generación renovable masiva no gestionable necesitamos otras fuentes que no pueden partir del autoconsumo. Es más, cuando se habla de la eólica y la mini eólica y la potencialidad de la misma, la diferencia entre eólica y fotovoltaica es que 1 metro cuadrado de fotovoltaica produce lo mismo en el tejado de mi casa que en una gran planta de producción fotovoltaica. Por contra, la mini eólica necesita de superficie precisamente para generar electricidad. No es lo mismo un aerogenerador pequeño que uno con aspas más grandes y la generación eléctrica no tiene la misma proporción. Por tanto, hay que reconocer el límite al autoconsumo. En segundo lugar, creo que es relevante y sustancial la necesidad de desplegar estrategias potentes en materia de autoconsumo. De la misma manera que reconocemos el límite del autoconsumo, la única manera que la ciudad adquiera autoritas ante el territorio es haciendo que las ciudades sean ejemplo, produciendo toda aquella energía y toda aquella electricidad y reduciendo todos aquellos consumos que se pueda. Y ahí es seguramente donde fallamos. Cuando se va a plantear una instalación fotovoltaica en territorio, en la España vaciada, y nos encontramos con polígonos, ¿no? Y cubiertas, no cubiertas de fotovoltaica, valga la redundancia, lo que nos encontramos es ante una falta de autoridad por parte de la ciudad. Y esos límites en el desarrollo del autoconsumo tienen que ver con muchas cosas. Tienen que ver con la falta de estrategias en la ciudad, tienen que ver con un marco normativo que permite el autoconsumo compartido. Acordaros, Real Decreto 244, 500 metros, Real Decreto Ley 1822, 1000 metros, Real Decreto Ley 2022, 2000 metros. En pocas semanas, ¿no? El electrón tenía la capacidad de moverse por radios mayores, lo digo porque en la exposición de motivos del 18-22 se especificaba que la red no aguantaría, era un poco contradictorio con lo que pasaba en nuestros países vecinos, al cabo de pocas semanas se homologó, pero lo cierto es que hoy el autoconsumo compartido tiene las patas muy cortas porque el autoconsumo compartido no se está desarrollando por la falta de implicación de un actor central y primordial, que son las distribuidoras, en su proceso de legalización. Cuando se discutía el Real Decreto 244/19, después de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico en el año 18, cuando se impulsó el modelo de autoconsumo compartido, se pretendía una cosa, que el autoconsumo no fuese solo de aquellos que tenían una casa unifamiliar y podían hacerse la instalación, o de la industria que se podía autoabastecer, sino que permitiese precisamente que perfiles que no tenían cercano un tejado, que no lo tenían en su propia casa, en la España urbana, esas personas también tuviesen acceso al autoconsumo. Eso hace más de 4 años y lo que es cierto es que hoy la dilatación en la legalización del autoconsumo compartido es un problema. Pues bien, yo creo que ese tiene que ser uno de los retos, porque sin esa autoritas de las ciudades va a ser muy difícil, va a ser más dificultoso y más arduo ese pacto con el territorio. El segundo elemento que quería plantearos es la necesidad de estrategias de electrificación. Cuando hablamos de esta transición, es fundamental una estrategia de electrificación que lo que haga es, si me permitís, erradicar el gas de los consumos donde se puede erradicar. Hay muchos consumos industriales donde no se puede, pero sí que se puede en el consumo doméstico. Vengo de un territorio parecido al de Valencia, donde la caldera de gas individual es algo habitual para los pocos días de frío, poquísimos, cada vez menos días de frío que tenemos en nuestros hogares. Pues bien, no tiene sentido alguno que hoy esto se mantenga. Y mientras en Nueva York
se prohíbe que todo nuevo proceso de urbanización tenga un desarrollo urbanístico asociado a nuevas líneas de gas para abastecer precisamente calefacción a esos domicilios, o mientras en Alemania, y es motivo de controversia, de profunda controversia, lo que se hace es que no se va a permitir más el gas, hoy esta práctica se mantiene. Luego, yo creo que aquí será importante el despliegue de las comunidades energéticas y comunidades energéticas, si me permitís, 360 grados. Las comunidades energéticas están haciendo algunas de ellas vinculadas a sector industrial, sector logístico o doméstico. No, hace falta una comunidad energética que aparezca como un nuevo actor. Y aquí el tamaño es importante. No podemos asociar la comunidad energética a un pequeño autoconsumo de 50 vecinos. Puede serlo, claro que sí, pero de lo que se trata es que sea un nuevo actor capaz de competir y la comunidad como nuevo actor e interlocutor con el territorio. Solo invierten los del oligopolio. Este es el otro elemento que está detrás del renovables sí, pero no así. Pero lo que tenemos que garantizar es cómo invierten otros. Y aquí yo creo que tenemos ejemplos sobre los que transitar. La Ley 2421 en este caso de Cataluña, lo que te permite es un marco en el que se obliga precisamente a la participación de un 20%, se tiene que sacar un 20% de todo proyecto que se tenga que instalar de renovables en el territorio. Está bien que sea así, aunque hay que pulir la norma, y hay que pulir la norma garantizando, en primer lugar, que se puede habilitar a los vecinos, pero también a todo aquel que tenga CUPs, y que cuando ese 20% no se llena, si me permitís, se van ampliando círculos a nivel comarcal, a nivel provincial o incluso a nivel autonómico. Porque eso va a garantizar una mayor participación. Garantizar, por tanto, que haya mecanismos de participación colectiva y compartida en la inversión. Luego tenemos otros ejemplos. La Dirección General de Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, ¿no?, trabajó en el modelo de participación entendida como incentivo. Si algo era participado, tenías ventajas competitivas, era prioridad energética. La Ley Navarra me parece muy interesante, la de inversiones de interés foral en proyectos con participación local. Y luego yo creo que tenemos que pensar en mecanismos de participación ampliada, en la comunidad energética que pueda ser parcialmente titular de la instalación. El Real Decreto de Comunidades Energéticas que ha salido a exposición pública dice que la comunidad energética tendrá que ser el titular. Mi opinión es que no tiene que ser así. Debe poder ser titular parcial de esa instalación, porque eso si no va a limitar mucho la participación del territorio. Y luego un elemento fundamental, proyectos participados con reservas en acceso y conexión, en subastas y en nudos, y especialmente para comunidades ciudadanas y comunidades de energías renovables. El otro elemento es la compensación, y aquí es donde, si tuviese tiempo, me explayaría, pero donde sí que quiero introducir un elemento. No basta con la participación en la inversión. Porque si tú vas a un proyecto de renovables en un pueblo con pocos habitantes y la gente no participa y no ve que no recibe nada a cambio, eso no sirve. Porque si yo no tengo dinero donde invertir, porque simplemente no lo tengo, ¿cómo me beneficio precisamente de esa instalación? Y aquí es donde promotores tienen una gran responsabilidad y la Administración tiene también la responsabilidad de crear un marco para que esta participación se produzca. Tenemos multitud de ejemplos. Aquí os he puesto unos cuantos, por falta de tiempo no os lo voy a explicar. Y tenemos, para mí, el mejor ejemplo, el modelo de Navarra, donde hay un proceso de mediación y facilitación del diálogo impulsado por la comunidad autónoma. En cualquier caso, creo que tiene que haber reservas de nudos para proyectos participados y vinculados a comunidades energéticas. Tiene que haber un marco de gobernanza y mediación. Tiene que haber un fondo para la mediación, para que el que media no venga de la mano del promotor y no sea visto o vista como un sospechoso. Y tiene que haber apoyo institucional. Me preocupa el nuevo escenario político, me preocupa como a todas y todos, y seguramente algo menos que a los valencianos y valencianas, pero me preocupa mucho, porque este elemento de participación es relevante y corremos un riesgo. En el escenario de fuerte penetración de renovables, 60.000 megavatios con declaración de impacto ambiental aprobados, puede haber el riesgo de decir, no hace falta más, ante la tentación de algunos de amortizar ciclos combinados. Pues bien, y esa tentación
digamos, que puede ir de la mano de la falta de instrumentos para la mediación en el territorio. No, hay que incidir e influir en la necesidad de estos instrumentos de mediación, pero a la vez hay que apelar a las empresas. Y hay que apelar a las empresas para que creen este marco de compensación con energía más barata. Los ejemplos que antes os he puesto, después en el debate podemos detallarlos, pero que además se pueden protagonizar mediante las comunidades energéticas y particularmente mediante las comunidades de energías renovables que emana de la directiva. Bueno, la última parte he ido a piñón fijo, fin de su tiempo, gracias, ya lo veis. Me he dejado muchas cosas en el tintero, pero creo que es muy relevante el hecho de la figura de la comunidad energética. Y a su vez, la necesidad de políticas institucionales que creen el marco de la mediación para que haya compensación en el territorio. Hay otro vector que entiendo que entraréis más a fondo, que es el de las garantías ambientales, es decir, de garantizar, en definitiva, que no haya destrucción de la biodiversidad. Pues vamos, y este es un elemento clave y determinante que hay que trabajar y que seguramente en el debate entraremos en materia.